Muy buenas noches. ¿Cómo están? Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 6, versículo 3. Ya analizamos este pasaje, pero hoy vamos a ver la segunda parte del tema que vimos el miércoles pasado. Esteban y Felipe vimos parte 1, ahora vamos a ver parte 2. El objetivo era analizar dos personajes de los 7 que fueron elegidos, ver la vida de cada uno de ellos, de los dos que se nos da información bíblicamente hablando, y compararlas porque son vidas completamente diferentes y tratar de sacar una conclusión sobre lo que podemos aprender de estos dos personajes en particular. Notamos que en el caso de Esteban no se nos da mucho contexto de quién era, estaba casado, tenía hijos o no, pero vemos que, o podemos decir que fue breve su vida como cristiano, como a causa de un debate que ganó con algunos judíos, le costó la vida, pero analizamos que bíblicamente no hay sorpresas desde el punto de vista de que cuando alguien pierde la vida no lo perdió fuera de la voluntad de Dios, sino que Dios controla todo y tiene los días de cada hombre contados. Así que cuando una persona muere, de la forma en que sea, bíblicamente hablando, no puede ser una sorpresa para Dios o algo imprevisto, sino que murió de acuerdo a los días que se le asignaron. Cada uno de nosotros tenemos días asignados y no sabemos, bueno, por lo menos yo, no sé tú, no sé cuándo me toca irme. Vemos bíblicamente que a algunos Dios les concede saber cuándo van a morir. Y qué bendición sería saber cuándo vas a morir para poner tus cosas en orden. Y hay otros a los que se los lleva de sorpresa. Pero bueno, según los proverbios es sabio aquel que considera la muerte todos los días, para no vivir como que vas a vivir siempre, sino vivir como si hoy fuese tu último día. En eso hay sabiduría. Pero entonces repasemos Hechos 6.3, dice: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Llenos del Espíritu es el enfoque que vamos a ver en cuanto a Felipe. Ya vimos que Esteban, lleno del Espíritu, habló frente al consejo, y ya sabemos cómo le fue. Aquí hay un caso particular con Felipe, que Felipe cumplía con el requisito de estar lleno del Espíritu. Sin embargo, cuando evangelizaba o cuando predicaba, no transmitía el Espíritu Santo. No tenemos ningún evento registrado donde Felipe, o por medio de Felipe, mejor dicho, alguna persona haya recibido el Espíritu Santo. Lo que nos lleva a cierta polémica entre cristianos. Muchos cristianos hablan de 2 bautizos, ¿no? El bautizo en agua y el bautizo en el Espíritu Santo. Y algunos te preguntan: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Y puedes decir, bueno, sí o no. Bueno, ¿cómo sabes que lo recibiste? ¿Cuál es primero? ¿Primero te bautizas en agua y luego en el Espíritu? ¿Es posible que nunca te bautices en agua? ¿Serías cristiano si no estás bautizado en el Espíritu? Entonces, son preguntas que generan mucha polémica, pero la idea es dar una respuesta bíblica y espero que no tengamos problema en la respuesta que vamos a ver hoy. Así que tratemos de imaginarnos primero un poco cómo esperarías que fuera la vida de Felipe comparada con la de Esteban. Esteban muere apedreado. Felipe se nos registra, y lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene una vida más prolongada, llega a tener 4 hijas y las 4 hijas profetizan. No se nos habla sobre la muerte de Felipe, pero por la historia que vemos narrada en Hechos se ve que pasaron muchos años para cuando los discípulos se encuentran, y ahorita lo vemos de nuevo con Felipe. No se nos da información si ya estaba casado desde que fue nombrado como uno de los 7, o si no estaba casado y después se casó y tuvo 4 hijas, pero la vida de Felipe en definitiva fue muy distinta a la de Esteban. ¿Cuál vida esperas tú? Son 2 personajes que se les dio la responsabilidad en cuanto a la repartición de la comida para con los pobres, y normalmente tendemos a imaginarnos nosotros que una persona que es muy usada por Dios va a llevar una vida muy feliz, ¿no? O vas a vivir sin problemas, o como nuestros amigos de la teología de la prosperidad,
tratan de medir el éxito en la vida de acuerdo a la riqueza que acumulas. Entonces, algunos cuando ven a personajes como Esteban y Felipe, sin considerar los dos casos en particular, pueden llegar a la conclusión de que hombres tan bendecidos como ellos, porque Dios hacía milagros a través de ellos, pues tendrían una vida de éxito, ¿no? ¿Cómo podemos medir el éxito desde el punto de vista cristiano? ¿Qué tan exitoso fue Esteban? ¿Qué tan exitoso fue Felipe? Analicemos a detalle lo de Felipe. Empecemos con Hechos 8:1. Dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban, lo que nos lleva al final de la primera parte. Y luego dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Entonces viene la persecución, Saulo tiene mucho que ver ahí, y todos huyen excepto los apóstoles. ¿Por qué ellos no huyeron? Bueno, la respuesta quizás más obvia sería pues porque ellos eran los más firmes de todos, ¿no? Todos los demás de la iglesia de Jerusalén, según lo que leemos aquí, empezaron a huir por la persecución. Y esto me trae a la mente las noticias hace meses cuando allá por Siria decían que los cristianos tenían que salir de todas esas tierras y no los matarían. Y empezó a haber un éxodo de cristianos. Muchos cristianos empezaron a dejar el lugar donde vivían para no enfrentarse con los musulmanes. Los que se quedaron, cuando ves que están decapitándolos y que los están matando, son los que se quedaron a vivir ahí, no son los que se fueron. Muchos alcanzaron a salir. ¿Por qué se quedaron ellos? No lo sé, quizás no tenían los medios para salir, pero los que se quedaron la están viviendo muy mal. En este caso, todos huyen y los discípulos, los apóstoles, se quedan. Entre los que huyen está Felipe, versículo 4 de Hechos 8. Vamos a leer del 4 al 8. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iba. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces Felipe era usado en liberación de espíritus demoníacos y en sanidades. Pero los que recibían el mensaje no recibieron el Espíritu Santo. Se bautizaban en agua, pero no recibían el Espíritu Santo. Y qué extraño que una persona que es usada como Felipe no sea usada para hablar sobre el Espíritu Santo, y no vemos ninguna enseñanza de Felipe en cuanto a la importancia de tener el Espíritu Santo. Leamos del 9 al 13. Dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Entonces, por cuestión de tiempo no voy a hablar hoy de Simón el mago, porque lo que Simón el mago hace un poco más adelante, cuando Pedro y Juan vienen a ver lo que está pasando, Simón el mago ofrece dinero a Pedro con tal de recibir el Espíritu Santo. O la misma capacidad de hacer dones, lo que en griego se llama dunamis, la capacidad para hacer. Y Pedro tiene una confrontación fuerte con Simón y le dice que su dinero perezca contigo por cuanto trataste de adquirir el don de Dios con dinero. Y bueno, todavía estamos en la plena racha de las primicias en todos lados, ¿no? Todo el mundo empieza a pedir primicias para que pactes con Dios, tú le das algo económico, algo representativo, y te aseguran que todo el año te va a ir bien. Y cuando analizamos el original de lo que Simón hizo, que dije que no lo iba a ver, pero ya me estoy metiendo brevemente, el original de lo que Simón hizo es adquirir por medio de dinero algo de parte de Dios. Y es la forma en que Pedro regaña a Simón, te hace dudar si Simón era creyente o no. Aunque aquí dice que Simón creyó y se bautizó, la forma en que se comporta Simón es reprendida tan severamente por Pedro
que te hace dudar si realmente había sido genuina la conversión de Simón. Pero lo más extraordinario es que hoy en día pretendan hacer lo mismo que Simón el mago, por medio de dinero, adquirir algo de parte de Dios. Le llaman siembra, le llaman de muchas formas, pero es esencialmente lo mismo que Simón el mago quiso hacer. Por medio de dinero, conseguir algo de Dios. Entonces, es muy grave que, aunque no le llames primicias, llámale ofrendas. Si tú piensas que porque traes dinero Dios te va a bendecir, estás en el mismo problema de Simón, pero lo analizaremos más adelante. Por lo pronto, brinquémonos al versículo 14, porque aquí hay un dato interesante. No sé si te diste cuenta o recuerdas quiénes son los samaritanos en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la diferencia entre un judío y un samaritano? ¿Quién recuerda? ¿Por qué los judíos no querían a los samaritanos? Adoraban al mismo Dios. Los samaritanos no iban al templo, ellos adoraban en otra parte. ¿Recuerdan la plática entre Jesús y la mujer en el pozo? Pero nos vamos más antes, cuando Samaria fue invadida, fueron exiliados los israelitas. Trajeron extranjeros a que poblaran Samaria. Y estos extranjeros con el tiempo buscaron a Dios, pero no eran del pueblo de Israel. O sea, que los samaritanos no eran israelitas, no eran descendientes de Abraham. Y aunque servían a Dios, podían pasar por prosélitos, por así decirlo, no eran reconocidos como pueblo genuino, pueblo auténticamente descendiente y heredero de las promesas. Así que, aunque vamos a ver más adelante, si Dios quiere el domingo, lo que sucedió con Cornelio y el Espíritu Santo sobre los gentiles, ¿los samaritanos eran gentiles, sí o no? Claro que eran gentiles. Entonces, a veces pensamos que el Espíritu Santo derramado sobre Cornelio y los que estaban en su casa es la primera vez que el Espíritu llega a los gentiles, pero vemos que no, porque desde los samaritanos ya estaban reaccionando favorablemente al Evangelio. Así que, imagínate la reacción de los de Jerusalén cuando se enteran que los samaritanos están recibiendo el mensaje de Jesús. Sería algo extraño para ellos y les llama tanto la atención que envían a Pedro y a Juan. Leamos el versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo le hicieron para transmitir el Espíritu Santo? Dijeron así, recibe, y les pusieron las manos y lo recibieron. Si tú quisieras decirle a alguien, oye, yo quiero darte el Espíritu Santo, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hicieron ellos? Si lo ves a detalle, ¿qué fue lo primero que hicieron? Dice, estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan lo que vimos el domingo, los que estuvieron el domingo? Que era orar, proskeumai, intercambiar deseos. Así que ellos venían con la intención de darles el Espíritu Santo, no según el original, sino que cuando llegaron, intercambiaron deseos con Dios y luego oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Así que, ¿de quién fue la decisión de que recibieran el Espíritu Santo? ¿De ellos o de Dios? De Dios. Cuando, gracias a Dios, nos deja ver que primero oraron y luego les imponen las manos, nos hace ver que no fue una decisión de los apóstoles, sino que es Dios confirmándole a los apóstoles que el Espíritu Santo también será derramado sobre los samaritanos. Así que les imponen las manos. ¿Se acuerdan que también hablamos de eso el domingo? ¿Qué significa o por qué se imponían las manos? Y recibían el Espíritu Santo. Pero no hay una conexión directa entre imponer las manos y recibir el Espíritu Santo. Es decir, no siempre que tú quieras que alguien reciba el Espíritu Santo tienes que ponerle las manos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un ejemplo muy claro. ¿Qué pasó en el Pentecostés? ¿Quién impuso las manos sobre todos los que estaban reunidos? Nadie. ¿Y recibiendo el Espíritu Santo? Sí. Así que imponer las manos sobre alguien, y quiero que quede bien claro por el contexto cristiano de nuestros días, no tiene nada que ver con nada espiritual, ¿ok? No es de que, a ver, vamos a orar, pero te tengo que poner las manos. Eso no tiene ninguna razón. Si estás viendo un programa por televisión, no tienes por qué tocar la pantalla, ¿verdad? Para recibir la bendición. Ni tampoco las bocinas del radio.
ni agarrar un trapito para que te pasen la unción, ni la crema orada. ¿Se acuerdan de la crema orada, verdad? No tiene ningún sentido. Aunque aquí lo está diciendo, y pusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, no te olvides que primero intercambiaron deseos con Dios. Y entonces entendemos que Dios les confirma que oren por ellos y reciban el Espíritu Santo. Pero lo más importante aquí es por qué no lo recibieron cuando Felipe les predicó. ¿Qué tan importante es que una persona tenga el Espíritu Santo? Bueno, bíblicamente, cuando leemos Apocalipsis y sobre todo las cartas paulinas, entendemos que el sello del creyente es el Espíritu Santo. ¿Estar bautizado en agua te define como cristiano? No. Tienes que tener el Espíritu Santo. Esa es la marca, y según Pablo, son las arras de la promesa. Es la garantía de que eres hijo de Dios. Entonces, Felipe predica el Evangelio, se bautizan en agua, pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué un hombre que está lleno del Espíritu Santo, requisito para estar entre los 7, echa fuera demonios, sana a los enfermos, por qué no les transmite o por qué no les dio el Espíritu Santo a todos los que lo escucharon? ¿Qué tan grave es? Leamos ahora versículo 26 al 28 de Hechos 8, porque pudiéramos pensar, bueno, quizás Felipe no era movido por el Espíritu Santo. Quizás evangelizó, pero no estaba completamente apegado al Espíritu Santo. Yo creo que este caso nos revela el tipo de relación que tenía el Espíritu Santo y Felipe. Dice versículo 26, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces veamos cómo Felipe recibe una instrucción, ve camino al desierto, ¿verdad? Y Felipe va, no sabe lo que va a hacer. Casualmente, entre comillas, este etíope va en el mismo camino que Felipe. De manera que cuando Felipe recibe la instrucción de ir hacia el camino, al desierto, no sabe a qué va a ir. ¿Me explico? Solo sabe que tiene que ir. Esto lo menciono porque como creyentes a veces queremos tener toda la información de lo que Dios quiere que hagamos antes de decidirnos a hacer algo. ¿Me explico? Si no, yo quiero saber exactamente qué voy a hacer. Dios, revélame todo el plan completo. Felipe supo, tienes que ir camino al desierto, y se fue camino al desierto. Si Dios te dijera, agarra el 219 y vete a la Alameda, ¿te vas? ¿O preguntarías, ¿para qué? ¿Por qué? Recibe la instrucción y Felipe se va al camino. No sabe lo que va a pasar, pero es obediente. Luego leamos versículo 29 a 31, porque el 28 nos dice que va leyendo el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subirse y a sentarse con él. Pausa. ¿Cómo es que el Espíritu Santo conecta a Felipe con el etíope? A través de estudiar la Escritura. A través de una duda en cuanto a la Biblia. ¿Qué tan importante es que Felipe entendiera las Escrituras? De manera que cuando le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Imagínate que el etíope le dice, ¿verdad? No. Y que Felipe le diga, pues yo tampoco, pero tengo fe. Como muchos cristianos piensan, ¿no? ¿Para qué te esfuerzas en entender? Tú solo cree. ¿Cómo que solo cree? No tiene sentido decir yo solo creo si lo que crees no lo entiendes, entonces ¿en qué estás creyendo? Es superstición. Es como aquel que le dicen, mira, este año nuevo, si quieres amarrar a tu pareja, compra una vela roja y una vela blanca, ¿verdad? Un listoncito dorado y se lo envuelves a la vela roja. Un poquito de aceite aquí y acá y va a funcionar. Y dices, ¿y la vela y el listón para qué? Tú no te preocupes, tú créelo. Y ahí va la señora y hace eso, ¿verdad? Y piensa que su viejo ya por eso no se va a ir con otra. Bueno, los cristianos hacen exactamente lo mismo. ¿Sí o no?
Mira, aquí dice esto y que tú me tienes que traer los diezmos, pero ¿de dónde los sacaste? Tú créelo. Y el cristiano va y trae diezmos y trae un montón de cosas porque cree, pero no le interesa entender. Fíjate cómo el Espíritu Santo usa a Felipe para que por medio de una explicación, una interpretación de Isaías 53, le sea revelado quién es Jesús. Entonces leamos el versículo 32 al 36. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Pero imagínate que Felipe es un cristiano de los que no leen la Biblia. ¿Qué hubiera dicho? Cuando lleguemos allá le preguntamos al pastor, lo que casi siempre dicen los cristianos, ¿no? Pues mira, Dios obra en maneras misteriosas, no te metas en eso, lo importante es que tú le creas. No, Felipe dice aquí, versículo 35, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. O sea que, usando Isaías 53, mostrándole que Jesús es el personaje del cual habla Isaías 53, le muestra el Evangelio. ¿Conocía Felipe o dominaba Felipe el uso de las Escrituras? Definitivamente. ¿Necesitas tú entender las Escrituras? Definitivamente. De hecho, cuando el Espíritu Santo lleva a Felipe, Felipe es alguien que tiene el Espíritu Santo. Y se acuerdan en el Pentecostés, y cuando Jesús da el Espíritu Santo a sus apóstoles antes del Pentecostés, la señal de tener el Espíritu Santo es el entendimiento. Así que como creyente, para evangelizar, necesitas también entender las Escrituras. Poder decir, cuando dicen, oye, ¿esto en la Biblia qué significa? Por ejemplo, preguntas comunes, oye, ¿el infierno es realmente un lugar con fuego? ¿Qué le contestarías? Uy, sí, es un fuego que nunca se apaga. Dice, pero entonces, ¿vamos a tener cuerpo allá? No, el cuerpo ya no va a estar. Todos los que se van al infierno ya no tienen cuerpo. Entonces, ¿para qué son las flamas? ¿Te lo habías preguntado? Si no hay cuerpo, pero hay flamas, ¿cómo te quemas? Ahora, ¿por qué te preguntan otra cosa? ¿Por qué la Biblia dice que es un lugar de eterna oscuridad, donde no hay luz, hay oscuridad, pero hay llamas de fuego? Entonces, ¿es un lugar oscuro o un lugar iluminado por tantas llamas de fuego? ¿Qué le contestas? No lo sé, pero no te recomiendo que vayas para allá. Tú solamente cree al Señor Jesucristo y no vas a ir allá. Pues no debiese responder así. Tendrías que decir, bueno, pues si hay un lugar donde va a haber oscuridad, pero también hay fuego, ¿nos está hablando en sentido literal? Definitivamente no. Así que el fuego que va a estar ahí, el fuego eterno, también dice la Biblia que Sodoma descendió fuego de parte de Dios, del mismo fuego que se menciona en Apocalipsis. ¿Y a poco el fuego de Sodoma y Gomorra no se ha apagado? Se apagó. Entonces, ¿de qué fuego nos está hablando en cuanto al infierno? No de un fuego literal. Pero si a ti nada más te interesa creer, nunca vas a poner atención en esas cosas. Y desaprovechas una excelente oportunidad para hablarle a alguien por medio de esos pasajes, llegar al Jesús de las Escrituras. ¿Me explico? Así que no nada más es decirle a la gente, como no veo que Felipe le haya dicho, etíope, no te preocupes, Jesucristo te ama. Tampoco le predicó eso. Fíjate, sigamos leyendo, versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué tanta agua? No sé. Era un río, un arroyo, no lo sé. Pero iban camino en el desierto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se encontraron el agua? No sé. No lo dice específicamente. Pero viendo agua y entendiendo que están en el desierto, pues entiendes por qué no quiso desaprovechar la oportunidad, ¿verdad? Aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Bueno, si estás en el camino del desierto y te encuentras agua, creo que esa es la oportunidad de tu vida, ¿no? Para ser bautizado ahí.
Luego dice versículo 39 y 40, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué fue lo que le pasó a Felipe entonces? ¿Cómo es que el Señor se llevó de repente a Felipe? Se lo lleva de un lugar y aparece en otro. ¿Le crees o no le crees? Dices, bueno, dicen algunos, y he escuchado, y de creyentes, bueno, a lo mejor esto habla en sentido alegórico, ¿no? Bueno, entonces si se fue de repente, ¿cómo es que el etíope ya no lo vio? O sea, se bautiza, se lo lleva de repente. ¿Qué significa? ¿Que se fue corriendo o que desapareció de ahí? Bueno, la versión 60 dice así, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No dice que se lo llevó de repente, sino que lo arrebató. Esa palabra arrebató aparece en otro pasaje muy interesante. Leamos 1 de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego los que estemos vivos, nueva versión internacional, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y es exactamente la misma palabra en griego. Lo que le pasó a Felipe, con lo que Pablo dice que le pasará a aquellos cuando Jesús venga por los suyos. ¿Qué es lo que dice el griego? Esta palabra es el griego harpazo, que se traduce como arrebatar, apoderarse de algo por la fuerza o tomar algo con despliegue público de fuerza, como quien recoge un botín. O sea que cuando dice de repente, no hace referencia a que a escondidas sin que nadie se diera cuenta, sino que públicamente, haciendo un despliegue público de fuerza, se lo llevará. Entonces, ¿qué le pasó a Felipe? ¿Se lo llevó al tercer cielo? No, ¿verdad? Porque vemos que apareció en otra parte. Pero según el original, físicamente no está ahí y físicamente aparece en otra parte. Entonces, cuando nos habla en la carta de los tesalonicenses sobre que seremos arrebatados, el etíope de repente ya no vio a Felipe. ¿Cómo sucederá aquel día cuando Jesús venga a arrebatar a su pueblo? Así de repente ya no te van a ver. ¿Me explico? Esto le pasó a Felipe, exactamente la misma palabra es aplicada a los que estén vivos cuando Jesús en las nubes espere a los de su pueblo. Si tienes problemas para creer este milagro, yo te preguntaría, ¿cuál es el milagro más grande en toda la Biblia? ¿Cuál es el más grande de todos? ¿Quién me contesta? Desde tu perspectiva, ¿cuál es el milagro más grande en toda la Biblia? ¿Alguien? ¿Nacimiento virginal? ¿Alguien considera que otro? ¿El qué? ¿La qué, perdón? Convicción de pecado. ¿Qué otro? ¿Cuál está más machín, el nacimiento virginal o la convicción de pecado? ¿Cuál otra? ¿La resurrección no les parece milagroso? Bueno, pero ¿cuál es el más? ¿Hay otro? Cambio de renovación de la mente. Muy bueno, pero ¿alguien más vota por el milagro más grande en la Biblia? ¿Cuál sería? ¿Ya no? Ninguno de esos es el más grande. El milagro más grande en toda la Escritura es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Si Dios creó todo de la nada, ¿qué tan difícil es un nacimiento virginal? ¿Qué tan difícil es un cambio de mentalidad o la resurrección de Jesús? No es nada, ¿sí? De la nada crea todo. Sería, a la luz de Génesis 1:1, ¿qué es lo que le pasó a Felipe? Es algo imposible de creer. No es nada comparado con lo que Génesis 1:1 dice. Así que cuando tú encuentras milagros y dices, es que no creo, ¿para qué? Bueno, pues entonces tira la Biblia a la basura, porque Génesis 1:1 es el más grande milagro. Y si ese es verdad, ¿qué te hace pensar que todos los demás no? ¿Me explico? Entonces, cuando lo leemos así como es literal, yo no encuentro ningún problema
salvo que creo en Génesis también, no encuentro ningún problema en que Dios lo haya movido de un lugar y lo haya puesto en otro. Pero, si el Espíritu Santo está moviendo a Felipe, para que Felipe hable con el etíope, ¿por qué razón nunca le habló sobre el Espíritu Santo? ¿No te parece extraño? El etíope se va bien a gusto sin tener el sello del Espíritu Santo. ¿No te parece extraño? Entonces, Felipe los evangeliza y otros tienen que ir a dar el Espíritu Santo. ¿Cierto? Pedro y Juan fueron a que recibieran el Espíritu Santo a todos los que Felipe había evangelizado. Veremos entonces cómo podríamos concluir qué es lo que se tiene que hacer para que las personas reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo le hacemos? Vayamos a Hechos 2:4 para repasar. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Fíjate, muchas veces o muchos años a mí me enseñaron, para que una persona reciba el Espíritu Santo tiene que arrepentirse y pedir perdón por sus pecados. ¿A ti te enseñaron algo igual? Primero arrepiéntete y luego el Espíritu vendrá sobre ti, ¿verdad? ¿Y cómo sabes que una persona se arrepintió? Dice, bueno, pues haz esta oración. Y los guían en la oración, ¿no? Ok. ¿Qué oración hicieron los apóstoles en esta ocasión para recibir el Espíritu Santo? Ninguna. Simplemente el Espíritu Santo vino cuando quiso, ¿verdad? Cuando vimos que Pedro y Juan oraron por los que Felipe había evangelizado, estos hicieron alguna oración, las personas que iban a recibir el Espíritu Santo, ¿hicieron alguna oración en cuanto a arrepentimiento y perdón de pecados? Tampoco. Les impusieron las manos, oraron sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Luego, veamos lo que pasó con Pablo, Hechos 9, 17 al 19, y esto lo analizamos hace 1 o 2 semanas, ¿verdad? Dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Entonces, ¿qué fue lo primero que le pasó a Saulo? ¿Bautizo en agua o recibió el Espíritu Santo? Primero el Espíritu Santo y luego en agua. ¿Y los de Felipe? Primero en agua y luego el Espíritu Santo. El etíope en agua y no sabemos qué pasó después. Los discípulos no se bautizaron en agua y vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo le hacemos para poner un orden en esto? ¿Qué debe de suceder primero? Cuando veamos cómo por medio de Pedro o Dios a través de Pedro les predica el Evangelio a Cornelio y a los de su casa, vas a ver que Pedro estaba predicando y de repente el Espíritu Santo viene sobre Cornelio y los de allá y ni siquiera estaba orando por ellos. Así que, ¿cómo le hacemos para que la gente reciba el Espíritu Santo? No hay ninguna fórmula. ¿Qué tiene que suceder primero? Dices, tienes que estar bautizado en agua. Bueno, ¿qué opinan sobre el que estaba crucificado al lado de Jesús? Que reconoció a Jesús como quien era y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó en agua? No. ¿Recibió el Espíritu Santo? Esa es pregunta capciosa, ¿eh? ¿Recibió el Espíritu Santo? Piénsale bien. ¿Cómo fue que obtuvo la revelación? Así que no se pudo haber salvado el ladrón en la cruz si no tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso era capciosa. Leamos ahora Hechos 19, 1 al 6. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan.
Fíjate, son discípulos y ni siquiera estaban bautizados en el nombre de Jesús, sino en el bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Cuál es el distingo en esta ocasión particular? Estos ni siquiera estaban bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? En agua. Se bautizan en agua, luego el Espíritu Santo y luego hablan en lenguas y profetizan. Cuando Pedro y Juan oraron por los samaritanos que habían recibido el mensaje, ¿hablaron en lenguas y profetizaron cuando recibieron el Espíritu? No. Entonces, ¿cómo sabes que alguien recibió el Espíritu? Definitivamente no es por hablar en lenguas, ¿verdad que no? Entonces, cuando te dicen, oye, tú tienes el Espíritu Santo, y dices, como a mí una vez me preguntaron hace muchos años, digo, pues no sé, ¿hablas en lenguas? No lo tienes. ¿Y en dónde se basaron? ¿A fuerza tienes que hablar en lenguas? Claro que no. Aquí te muestro evidencia de que no. Aparte, no lo vamos a leer, pero nos vamos a meter más adelante en ese tema. Dice que Dios reparte los dones como quiere. Algunos hablarán en lenguas, si Dios quiere, otros profetizarán si Dios quiere, o las dos cosas, si Dios quiere. Pero no hay forma de decir que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu o no lo has recibido. Más bien, según las palabras de Jesús, hay una señal indiscutible: entender las Escrituras. Entonces, ¿entiendes lo que lees? No, estoy casi seguro que no tienes el Espíritu Santo, aunque según tú hables en lenguas, ¿verdad? Porque muchos según ellos hablan en lenguas, pero no entienden ni papa de la Biblia. ¿No te parece extraño? Cuando Jesús es quien dijo que el Espíritu Santo es quien te hace entender. Así que todos los que hablan en lenguas, pero no entienden la Escritura, no hay más que una conclusión simple y lógica, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Me están mintiendo. Esas lenguas son falsas y no tienen el Espíritu Santo. Y sobre todo, si no es más que una repetición, Rambo, Rambo, saca la bazuca, según el original, quien tiene el Espíritu Santo y se expresa, según lo leímos en el Pentecostés, la palabra expresar es hablar con un lenguaje o un discurso alto y digno. Así que jamás hablar en lengua sería Rambo, Rambo, saca la bazuca. Tendría que ser una forma de lenguaje con palabras dignas de gente estudiada que expresan cosas que Dios quiere decir. Así que es muy lamentable todos los balbuceos que la gente hace asegurando que el Espíritu Santo los mueve a hacerlo cuando ni siquiera entienden la Escritura. ¿Qué fue de Felipe después de ahí? Que fue a llegar a Cesarea, ¿verdad? Dice el versículo 40, en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Luego vamos a Hechos 21, 8 y 9. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Esto fue muchos años después de lo que pasó con el etíope y lo que había pasado en la persecución de la iglesia. Aquí está hablando de Pablo y otros en sus viajes de regreso, llegan y se hospedan con Felipe. Y ves cómo no lo apedrearon, no lo mataron, tiene una vida hasta donde podemos ver y lo narran, llegan a hospedarse en su casa, tiene 4 hijas que profetizan, o sea que hay una congregación. Vamos a ver más adelante que Pablo da reglas sobre quienes profetizan, indistintamente sean hombres o mujeres. Vemos que es una vida a simple vista más larga que la de Esteban, ¿verdad? ¿Por qué razón Dios a Esteban le quita la vida tan pronto y a Felipe no? ¿Quién tuvo más éxito, Esteban o Felipe? ¿Cuántos convertidos acumuló Esteban? Del relato que nos da la Biblia, ¿cuántos? Ninguno. ¿Y Felipe? Muchos. ¿Quién tuvo más éxito? ¿Felipe o Esteban? Dice, bueno, pero Esteban lo mataron, eso vale más, ¿no? Pero Felipe evangelizó a muchos. ¿Qué es lo que más cuenta a los ojos de Dios? ¿Quién gana? Ninguno de los dos. ¿Por qué?
Porque cada uno de los dos tenían sus días contados, ¿verdad? Y un propósito en específico. Según el propósito que tuvieran, serán juzgados ante Jesús, porque dice Pablo que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Nosotros no para juicio en cuanto a salvación, sino por obras, para el sentido de la recompensa que se entregará. Pero el propósito que Dios le dio a Esteban no es ni inferior ni superior al propósito que le dio a Felipe. Así que el éxito de ellos dos, nosotros no lo podemos determinar. No podemos determinar el éxito o el fracaso de ningún creyente, de ninguno. Si quisieras medirlo por el número de convertidos, concluirías que Felipe tuvo éxito. Pero ¿qué culpa tuvo Esteban de que lo apedrearan? No se puede. Ahora, ¿podemos medir el éxito de una iglesia por la cantidad de personas que se congregan? Tampoco. ¿Qué tal si Dios le dice a una persona, tú vas a pastorear 2 ovejas, es todo? Solo 2. ¿Te quejarías? Dice Dios, ¿cómo 2? ¿Nomás 2? ¿Por qué no me das una así con miles? Para que miles oigan el Evangelio. Bueno, si tú crees que donde hay miles hay éxito, Jesús murió siendo un fracaso, porque nada más le quedaron 11. ¿Cuántos vino a preparar Jesús? 11. ¿Fracasó? No. ¿Felipe fue más usado en traer gente al Evangelio que Jesús? ¿En su vida terrenal? Sí, porque a Jesús nomás le quedaron 11. Así que, ¿cómo puedes medir el éxito? Es imposible. ¿Cuál es el método para que se reciba el Espíritu Santo? No hay método. Tienes que recibirlo primero antes que el bautizo en agua. Ya vimos los casos donde hay bautizo en agua y luego el otro, y a veces ni uno ni el otro. Pablo, y lo vamos a ver más adelante cuando lo comparan con Apolos, o la gente debate diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Dicen ninguno es nada. Unos siembran, otros cosechan, pero es Dios el que da el crecimiento. Dios hace las cosas como quiere. A nosotros nos corresponde hacer lo que nos pide, aunque parece que no es la mejor de las opciones. Esteban fue mandado a los judíos y lo mataron. Felipe, te fijas, a los gentiles, y vivió una larga vida, hasta donde sabemos. ¿Qué esperas tú para tu vida? Este 2016, ¿cuál es tu plan? Porque todos los cristianos decimos, no, pues mira, yo quiero una larga vida, y mi ministerio, y esto, y un estadio. ¿Pero eso importa? Imagínate que Esteban tuviera su plan de poner un estadio lleno de judíos, y a los primeros debates que tienen lo apedrean. ¿Cómo se habrá sentido Esteban? Ese es el problema cuando el cristiano piensa que Dios respalda su vida. Es una enseñanza muy popular, ¿sí o no? ¿Qué significa que Dios te respalde? Suena así como que yo hago mis planes y Dios me prospera, ¿verdad? Pero cuando vemos la Escritura, vemos que es completamente al revés. Que cuando Pablo dijo, voy a Asia a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo le dijo, no vayas. ¿Por qué razón no irías a predicar el Evangelio en algún lugar? ¿Se opondría Dios a que prediques el Evangelio? Bueno, en el caso de Pablo, se lo prohibió. No vayas a Asia. ¿En qué consisten entonces los planes que podemos hacer para nuestras vidas? No en nuestro criterio, no en nuestra expectativa, sino en serle útiles al propósito que Él quiera. ¿Me explico? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus deseos? ¿Quién tiene visualizado su futuro en una casa bien chida, 2 carros a la puerta, varios hijos, esposa o esposo fiel, ambos le sirven al Señor? ¿Qué tal si Dios te dijera, no, en 1 año y medio te vas a estar en la miseria y nunca te vas a casar? Es más, nadie le va a hacer caso a tu mensaje. ¿Le entras? Cuando dices,
¿Por qué? Porque lo dudas. ¿Por qué dudarías? Porque piensas de alguna forma que esa es una vida sin éxito, sin mérito, una vida perdida, cuando es todo lo contrario. Cumplir con las órdenes que se te hayan encomendado esa es la felicidad máxima que puedes encontrar. ¿Sabes por qué? Porque para eso fuiste diseñado, para eso viniste al mundo. Y aunque tú le dijeras a Dios como Jonás, no quiero nada, y te vas a otra parte, si Dios te ama, ¿qué va a hacer contigo? Te va a traer de regreso. Así que la expectativa de vida que tú puedas tener, no la veas como Dios respaldando tus deseos, sino tú cumpliendo los de Él. ¿Me explico? Entonces, cuando yo le digo a Dios, estos deseos que yo tengo, viendo a Esteban y a Felipe, sabiendo que cualquiera de los dos u otro caso me puede pasar a mí, estos deseos que yo tengo se vuelven inútiles. Es más, me pueden desviar de lo que Dios me pudiera estar diciendo. Así que es un ejercicio muy útil decir, estos sueños y estos ideales los tengo, como dijo el apóstol Pablo, como estiércol, con tal de ganar a Jesús. Entonces, ¿cómo viviría un auténtico creyente? ¿Cómo identificarías? Ese es un creyente, aunque nunca lo has oído hablar, no ves que asista a ninguna iglesia, no te ha predicado el Evangelio. ¿Cómo sabes que un creyente es creyente? ¿Cómo lo verías? ¿Qué hacen las personas no creyentes con sus vidas? ¿Qué hacen normalmente todos, sobre todo en nuestra ciudad? ¿En qué se enfocan? Sobre todo aquí en Nuevo León. Hasta a la hora de manejar te das cuenta. Vienen gente de otros estados y luego aprenden de los regiomontanos al verlos manejar. Cuando tú ves que hay un hueco y como buen conductor que respete el reglamento, pone la direccional para cambiar de carril, ¿qué hace el que va a un lado? Acelera para que no te metas. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Por qué te vas más al sur y no hacen eso? ¿Por qué? Tú dices, esta persona es gerente de una empresa. ¿Cómo te imaginas que vive? ¿Cómo te imaginas que vive? Imagínate que dice, viene el gerente de la empresa y viene, sin ofender, en un bochito bien destartalado. ¿Qué piensas de él? Lo menosprecias o dices, oh, mira, tiene un clásico. No piensas eso, ¿verdad? Este es el gerente, está bien amolado. ¿Por qué tenemos a los cristianos también? Vienen drogadotes con un carro nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué si va contra toda sabiduría y lógica humana? Pagar casi el doble de un carro durante 5 años, ¿por qué como quiera van y lo sacan? Porque no te van a tratar igual si llegas en uno de esos en un carro más destartalado, ¿verdad que no? ¿A qué se le da tanta importancia a nuestra cultura? A lo que acumules, a lo que puedes comprar. Así que un genuino creyente, ¿lo verías haciendo eso? Verías a un genuino creyente, una pareja de creyentes genuinos diciendo, hijos, ahí se quedan guardados todo el día mientras su padre y yo nos ganamos un mejor futuro. A los ojos de Dios, ¿qué es más importante? ¿El futuro que le quieres dar a tu familia o tus hijos? ¿Y qué es lo que nuestra sociedad normalmente hace? Los hijos los cría alguien más, mientras juntos trabajan para tener una casa más grande o mejor carro o membresía en algún lugar o vestirse mejor. Y eso se ha vuelto primario antes que cuidar y pasar tiempo con los hijos. Así que ¿cómo detectas a un cristiano genuino sin que hable? Por la congruencia en su forma de vivir.
Yo no digo que esté mal que tenga un buen carro o una casa grande. Lo que está mal es que eso sea más importante que la esposa, los hijos, la familia y sobre todo Dios. No tiene nada de malo que un cristiano sea un empresario exitoso, siempre y cuando no haya sacrificado a su familia por obtener esa empresa. De hecho, los empresarios exitosos construyen su éxito a costa de su familia, ¿sí te has fijado? Llegan a las empresas y todos, oh, señor director, ¿y en su casa? Nadie lo pela. Es más, a veces ni familia tienen. Están divorciados o nunca quisieron ni siquiera casarse para no perjudicar su vida social, su estatus económico. Así que, honestamente, ¿un cristiano pasaría por mediocre, sí o no? Sí. Un cristiano pudiera pasar por mediocre, porque no sigue la corriente. Pero el éxito no se mide en base a lo que acumules, ni en base a la ropa que vistes, ni al teléfono que traes, al plan de datos, cuántos megas traes de internet. Eso no tiene nada que ver con las cosas que Dios quiere hacer a través de ti. Ahí está el éxito y ahí está la clave de la felicidad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué concluimos entre Esteban y Felipe? Que no puedes pretender establecer un método para que Dios haga las cosas, no puedes establecer una serie de requisitos para que Dios haga las cosas y no puedes tener una expectativa propia de tu vida, sino que dependes de lo que Dios te diga si realmente quieres servirle. Ahora, ¿quién en sus 5 sentidos quiere seguir a un Jesús que no te asegura si te van a apedrear o vas a tener una larga vida? ¿Quién quiere seguirlo? Según Pablo, solo los locos, ¿verdad? La cruz es locura para los gentiles como nosotros. Solo los locos dirían, bueno, renuncio a todo lo que yo pudiera planear, a todos mis sueños y mis deseos, y cuando oro, bíblicamente hablando, intercambio mis deseos. Le digo, Dios, aquí está lo que yo deseo, dime qué es lo que tú deseas. Esto es tuyo, era mío, pero ahora no lo quiero, dame lo que tú deseas. Y ahí, créeme que ahí está el secreto de la felicidad. Vamos a ponernos de pie. Oremos pues, la bola de locos que esté aquí, que como quiere decirle a Jesús, aquí estoy, ya sea que me des una vida corta, larga, riqueza, pobreza, lo que sea, estoy dispuesto a hacerlo con tal de ganarte a ti. Oremos para que Dios nos muestre qué es, que no nos deje vivir perdidos, que no desperdiciemos ni uno solo de nuestros días. Vamos a orar, Señor. Primero queremos pedirte perdón porque muchas veces basamos nuestras vidas, nuestras decisiones en lo que nosotros anhelamos y olvidamos completamente darte el lugar que te corresponde. Si nosotros te llamamos Señor, queremos ser congruentes con la forma en la que te llamamos. Si realmente eres nuestro Señor, toma el control de nuestras vidas. Nuestros deseos y nuestros anhelos los ponemos en tus manos. Si no son tuyos, quítalos de nosotros. Que no nos estorben, que no nos desvíen de lo que realmente es importante. Pero si algo de lo que deseamos es tuyo, entonces no lo quites. Y hazme ver que lo que no me quitas es algo que debo de perseguir porque tú lo has puesto en mí. Pero si mis deseos no se alejan mucho, no se ajustan a lo que tú has deseado, por favor, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestras mentes, nuestros objetivos, nuestra forma de vivir. Haz lo que tengas que hacer con nuestras vidas para que caminemos por la senda que has puesto para nosotros. Confiamos que tú tienes control de todo, que tú eres sabio y que todo lo que nos pase es para nuestro bien, en el crecimiento, para llegar a la estatura de Cristo. Así que confiamos que cualquier cosa que tú hayas planeado para nosotros sería mucho mejor, por muchísimo mejor a lo que nosotros pudiésemos idear o desear. Así que en tu misericordia te pedimos que no nos dejes hacer lo que nosotros queremos. No nos entregues a nuestras mentes depravadas. Más bien, transforma nuestras mentes para poder conocer, así como Felipe sabía que tú le hablabas por medio de tu Espíritu Santo, que tú le dabas instrucciones y lo movías de un lugar a otro. Muévenos también, Señor, así,
Así como a Esteban lo llenaste del Espíritu Santo para que en los últimos minutos de su vida se mantuviera fiel, si tú has preparado algo así para nosotros, concédenos la misma gracia, Señor, para mantenernos fiel hasta el último momento. Pero que en todo lo que hagamos sean tus deseos, sea tu voluntad y sea la gloria y la honra para ti, Señor. Que nuestras vidas vengan a un plano secundario, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que tú seas exaltado. Que nuestras vidas no sea el enfoque de nuestro diario vivir, sino tus deseos, tus propósitos, tu dirección, lo que tú quieras que hagamos, por favor, que quede claro en nuestras vidas para saber que estamos caminando junto a ti, Señor. No hay mayor dicha, no hay mayor felicidad que caminar en tus caminos. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que haces con nosotros y lo que harás, y que tu misericordia nos mantenga en el camino correcto. Gracias. Amén.